complementan, que tienen muchas cosas en común, gracias, Lalo, muchas gracias, cosas en común, ¿no? Y que creo que les van a dar datos muy importantes. Recordarles que en esta sesión, por favor, las preguntas, si nos las pueden poner en el chat, y al final yo se las haré a nuestros panelistas. Y bueno, sin más preámbulos, déjenme presentarles y darles la bienvenida al webinar mundial de fútbol, empresas que impulsan la economía mexicana. Me da muchísimo gusto saludar al doctor Daniel Saga, economista en jefe de Deloitte, y él va a estar presentando el estudio Prepárate para el Mundial, nuevas oportunidades para los negocios. Dani, bienvenido, qué gusto saludarte. Gracias, Roxana. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con vos, con Omar y bueno, con todos los que nos están acá escuchando. Gracias, gracias, Dani. Y bueno, también tenemos otro gran amigo del Consejo, tanto de Deloitte como Evidence, con el maestro Omar Estrada, son grandes aliados y Omar tienen también un estudio muy interesante que ya les va a platicar que Evidence ha estado realizando ya durante varios meses, que es el Mundial en Datos, ¿no? Entonces, bienvenido, Omar, CEO de Evidence, gracias por acompañarnos. Encantado, muchas gracias por la invitación y un gusto estar compartiendo hoy escenario, hoy la cancha con Daniel. Perfecto, pues bienvenidos. Y si les parece, sin más preámbulos, yo, y denme un segundito, voy a empezar a presentar el estudio, ¿no? De Deloitte para que Daniel nos empiece a platicar, pues, todos estos datos, todos estos hallazgos que tienen sobre el mundial. Voy a intentar ver, creo que esto lo puedo. Ahí ya se ve, Roxana. ¿Ya se ve? Ok. Y creo que si lo pongo así en modo de pantalla Correcto. completa, se ve mejor. ¿Estamos de Exacto. acuerdo? Ahí Perfecto. estamos. Entonces, Dani, yo voy avanzando, tú me indicas y pues nuevamente bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Roxana. Gracias a todos. La idea es más o menos voy a estar unos 15 minutos exponiendo el estudio antes de darle la palabra a Omar. Les comento un poquito el contexto. Nosotros terminamos este estudio a fines de enero de este año y hicimos un evento importante en Deloitte donde expusimos los principales hallazgos a principios de febrero. Vale la pena también hacer el comercial, entre comillas, de que vamos a estar actualizando. Uy, ahí no sé si se me cortó un poquito. No, sí creo que está bien. Vamos a estar actualizando este documento dentro de un mes y la idea es que antes de la final del Mundial, más o menos a mediados de julio, vamos a estar haciendo otro evento en Deloitte, haciendo un update de todo esto, ¿sí? Bueno, entonces vamos para adelante. A vernos ahí si pasa. Perfecto. De nuevo me presento. Soy el economista en jefe para Deloitte Spanish Latinoamérica y estoy acá basado en México. Seguimos, Roxana, gracias. Brevemente, esta es una versión más ejecutiva de la versión oficial que está publicada en nuestra web, ¿sí? Pueden, si checan en Deloitte, el Home, Deloitte México, van a poder ver el documento completo. En lo que hoy les voy a venir a presentar es, primero, cuál es el impacto económico en términos de empleo, de ventas, de PIB, que nosotros estimamos a principios de este año. Después, brevemente, cómo lo medimos, que es importante, no voy a ser muy técnico, pero es importante para después cederle la palabra al final de mi presentación a Omar, y creo que ahí podemos ligar de forma interesante un trabajo como y el otro. ¿Cuáles son los sectores económicos más impactados? El legado, que eso es una clave, digamos, de tanta infraestructura se está construyendo, los turistas que van a venir, ¿eso va a tener un impacto de largo plazo o no? Esa es una pregunta clave. Obviamente no tenemos la bola mágica, pero sí es interesante pensar qué opciones o qué escenarios tendríamos para realmente que el mundial sí tenga un legado de largo o de mediano plazo para el turismo en el país. Y segundo, algunas recomendaciones para los negocios. Vamos para adelante, por favor. Bien, en términos números muy alto nivel, son bastantes más países los que van a participar en este mundial. Antes eran 29 días, ahora son 39 días. Esto es clave, ¿sí? Porque si son más días, todos nosotros vamos a estar consumiendo más esos días, a pesar de no estar en los estadios, de no ir
a Estados Unidos o a Canadá, eso no tiene, como después vamos a ir comentando, eso tiene impacto, pero el principal impacto viene por el otro lado, ¿no? Después son mucho más partidos, de 64 a 104, y espectadores a nivel global, bueno, como dos terceras partes. Vamos para adelante. Bien. Primero les digo los resultados y después cómo lo medimos, ¿va? El gran número son 4.000 millones de dólares, que eso nosotros lo que estamos contabilizando es el impacto de lo que esperamos este año más el impacto de la infraestructura construida durante los últimos 2, 3 años, ¿sí? Es decir, aunque ahora estamos viendo que el aeropuerto o los aeropuertos están bajo construcción diaria y que no terminan, esto ya empezó hace un tiempo, ¿sí? Entonces, este es el gran número, digamos, del impacto en total que vemos desde que comenzaron las construcciones hace 1 o 2 años hasta la actualidad. Y lo voy a ir desglosando este análisis de a poquito. Vamos a la siguiente lámina. Esos 4.050 millones se convierten para este 2026 en un impacto de un poco menos de 3.000 millones. Estos 2.730 se separan en un impacto de infraestructura. Recordemos de que los cambios que estamos viendo en las calles, en el metro, en el aeropuerto, todo eso, más allá de la cuestión de si va a tener un impacto de largo plazo o no, hoy en día sí tiene impacto, ¿sí? Porque si se tiene que construir, reconstruir un aeropuerto, todo eso lleva acero, ladrillos, pintura, bla, 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 que hay empresas que tienen que proveer eso y esas empresas pagan sueldos por eso. Entonces eso tiene un impacto claro en la economía. Pero además nos llevamos la tarea para este ejercicio de medir cuál sería el impacto directo que tendría en consumo. Y cuando digo consumo es en términos muy generales, lo que es nosotros comiendo en los restaurantes, invitando a familias, cuántos iban a venir de turistas y que van a tener, también se tienen que hospedar, cuánto más se gasta en entretenimiento. Todo eso es lo que hicimos una estimación a principios del año, ¿no? Entonces estos 2.730 se separan 2.250 de consumo y casi 500 de infraestructura. Vamos para adelante, por favor. Ahora bien, estos 2.730, la pregunta que siempre hago cuando estoy exponiendo esto ¿es mucho o es poco? ¿No? Entonces, una forma de medirlo es en comparación con el tamaño total de la economía. ¿Sí? Que si hacemos eso es el impacto del mundial es 0,14% del PIB, ¿sí? De todo lo que se genera en el 2026 en México. Entonces el 0,14 quizá no parece tan grande, pero para algunas industrias sí van a ser grandes y se los voy a exponer más adelante. Si lo vemos en términos de empleo, del total de empleo formal en la economía, hay que tener cuidado, uno cómo lo mide, es el 0,19%. Hay una cuestión que hace poquito me decían en un evento, ¿no? Pero ¿por qué lo estás midiendo solo sobre el empleo formal? Y la verdad que es un muy buen punto. Si tendría que ser sobre el total del empleo y esto para la nueva versión que hagamos pronto lo vamos a estar modificando. Entonces, términos del PIB 0,14 en comparación con todo el empleo en México formal es 0,19. Son 112.000 empleos, que no es poco, pero mucho va a ser temporal. Y sí estuve viendo, el otro día vi una noticia, la semana pasada creo, donde estas empresas que publican las posiciones o las vacantes en Internet sí están viendo un aumento de vacantes para vacantes temporales para estos meses, ¿no? Seguimos, por favor. Ahora bien, estos 2.730 millones. Si lo comparamos con lo que va a crecer la economía, esto era nuestra estimación en enero, sí, enero-febrero, que esperábamos que México crezca 1,4% este año. ¿Cuánto viene del mundial de ese 1,4? Es solo 0,1, ¿va? Entonces eso es algo a resaltar. No se fijen tanto en el 1,4 porque ahora ya bajó a 1,3. Sin embargo, ese 0,1 es muy poco con respecto al 1,4 o 1,3, ¿sí? Entonces el impacto mundial en términos generales no se ve tan importante. Vamos para adelante. Regionalmente esto es muy importante, ¿no? Acá lo que podemos ver es que, ¿se acuerdan que antes decía 2.730 es el impacto para el 2026, de los cuales 2.250 vienen por el lado del consumo?
Por el lado del consumo lo que hicimos fue regionalizarlo, ¿sí? Y si se fijan, nos da que en Ciudad de México serían casi 900, ¿sí? Eh, es decir, casi una tercera parte, bueno, un número importante. Después tienen Jalisco y Nuevo León que se estarían dividiendo en porciones similares. Obviamente Ciudad de México es un hub logístico, un hub para los turistas, entonces obviamente el impacto es más grande más allá de que además van a haber 5 partidos en Ciudad de México y en Nuevo León y Jalisco van a haber 4, ¿no? Pero algo también importante a resaltar es, cuando hacíamos el estudio decíamos, ¿cuál va a ser el impacto en las ciudades, o mejor dicho, en los estados donde no van a haber partidos del Mundial? Y como pueden ver, es un monto bastante importante, ¿sí? Casi de 700 millones de dólares. ¿Por qué es ese impacto? No necesariamente lo estamos viendo por turistas que van a ir a Cancún, a Nayarit, a Baja California Sur, porque no hemos visto un aumento considerable en los asientos ofertados o demandados de las aerolíneas. Lo que vemos, el impacto más importante ahí es cada uno de nosotros invitando a nuestros amigos o familiares a ver los partidos en la casa, que después Omar va a adentrarse en eso, o en los FanFest, o yendo a los restaurantes o a los bares, ¿no? Entonces ahí se ve un impacto considerable, independientemente que se juegue en México o no. Eso es muy relevante, porque ahí la pregunta cantada, que ya me le han hecho mucho en los últimos meses, es, pero al final son solo 13 partidos en México y son casi 80 en Estados Unidos, entonces el impacto es mucho menos acá. Sí es menos, pero lo que es muy interesante, y eso está en el estudio que está en nuestra web, acá no lo traje, es que hay ciertos bienes, especialmente los que son snacks, bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas, que tienen un aumento importante en el año del Mundial versus los años previos. Y eso es independiente de que se juegue el Mundial acá o no, ¿va? Entonces ese es un dato muy relevante. Seguimos, para no irme de tiempo, voy más o menos la mitad de mi tiempo, voy bien. Vamos para adelante. ¿Cómo medimos esto, sí? En términos muy generales, lo medimos a partir de dos motores, digamos, de impacto del Mundial. Uno, lo que llamamos turismo estadio, que es lo de la izquierda, es el casi 1 millón de turistas que estamos esperando que vendrían por el Mundial. Esos van a tener que comer, que usar transporte, que hospedarse en algún lugar, van a gastar también. Entonces, eso es lo que llamamos turismo estadio, ¿sí? Que el impacto no sería tan grande porque no serían tantos turistas en comparación con otros mundiales. Y el otro, que el nombre nos quedó un poquito técnico, es el consumo activado por el mundial. El consumo activado por el mundial, lo que decimos son los fanfest, los restaurantes, independientemente que vengan turistas o no, y ver los partidos en las casas, ¿va? Eso es básicamente el segundo motor. Vamos para adelante. Dos cifras importantes de que ha habido mucho debate en el último año de cuántos turistas podrían venir por el Mundial. Y acá, más allá de nuestra estimación de 800.000, que decimos que, como ven del lado derecho, 550 serían turismo local y casi 300 serían turistas extranjeros, un poquito difícil hacer esta estimación. Yo lo que quiero que nos centremos es en la parte izquierda de cuántos turistas hubieron en los últimos 3 mundiales, ¿sí? Para que vean qué puede ser razonable o no esperar para este mundial. En el caso de Brasil, que hicieron 64 partidos, todo el mundial en Brasil, fueron 4 millones de turistas, de los cuales 3 millones fueron locales. Solo 1 millón fueron extranjeros. En el caso de Rusia, más o menos fueron 6 millones, de los cuales mitad locales, mitad extranjeros. Es racional pensar que en Rusia la proporción fueron mayores de extranjeros que en Brasil. ¿Por qué? Porque Rusia está en Europa y hay muchísima circulación y mucho más fácil acceso para los turistas. En Qatar pueden ver que fueron 1,3 millones, casi todos extranjeros, pero ¿cuánta población hay en Qatar? 3 millones de personas. Entonces 1,3 es enorme la cifra, ¿va? Entonces, decir que para todo el mundial en México llegarían como 5 millones de turistas, se ve difícil que lleguen por los 13 partidos más turistas acá que Brasil, ¿no? Y para tener una noción de estos 800.000 personas, ¿cuánto es? Más o menos llegan como 4 o 5 millones de turistas mensualmente al país, ¿sí? Entonces, son 800.000 sobre 4 o 5 millones del mes, ¿sí? Entonces, sí es como un 15-20% más ese mes. En el año queda muy diluido y es muy poquito, ¿va? Seguimos.
Me quedan como 5 minutos, creo que voy bien. Tema de FanFest, que también es muy importante. Nosotros acá estamos estimando, en un caso muy exitoso, que podrían haber como 4 millones de personas. En el caso extremo, digamos que casi que se ocupe al 100% durante los 39 días, lo cual suena un poquito difícil que se llegue a esa cifra. Pero esos 4 millones, comparémoslo con los otros mundiales, con los últimos. Para Rusia fueron 7 millones de personas, para Qatar 2 millones, que es muchísimo, recuerden que eran 3 millones de personas en Qatar, para Brasil 5 millones, Sudáfrica 2,5. Entonces pensaron 4 millones como un máximo y eso después sumarse que va a adentrarse un poquito en eso, puede ser una cifra bastante optimista, pero ahí sí va a haber mucho consumo y mucho impacto, ¿va? Entonces, mientras la lluvia y el calor nos ayude, creo que muchos vamos a estar ahí en el FanFest. Seguimos, por favor. Y vamos bien, Dani, tú no te preocupes, vas perfecto. Gracias. Acá es parte fundamental del estudio, ¿no? De cuánto sería el aumento de ventas que vemos para las industrias más impactadas positivamente. Fíjense en gastronomía y alojamiento, sí se espera un aumento, al menos lo que teníamos estimado a fines de enero, porque después sí hubieron algunos eventos que pueden cambiar un poquito el panorama, especialmente en Jalisco, que esa es una pregunta cantada, pero bueno. Hasta ese momento lo que estimamos era un aumento casi del 30% de las ventas para gastronomía y alojamiento en promedio para el país para esas 4 o 5 semanas. A lo largo del año, si comparamos el aumento de esas 4 o 5 semanas y cuánto conllevaría el aumento total del año versus el 2025, ahí se diluye bastante el impacto, casi el 6% en gastronomía y como un 3% en alojamiento. Ya si vemos en retail, transporte y entretenimiento, el impacto es bastante menor. ¿Va? Bien, seguimos. El legado, que esto es algo clave, ¿no? Acá más que el legado, esto no es lo que necesariamente vaya a pasar, sino lo que vengo diciendo es qué tenemos que hacer como país para que pase esto. Esto es lo que pasó en las sedes mundialistas del 2002 a la fecha, de cómo aumentó el turismo en los años siguientes al mundial. Acá lo que pueden ver es que en promedio durante el año del mundial aumentó un 26% el turismo. Acá va a ser mucho menos, y aparte acuérdense que acá está diluido en 3 países. Y en los años siguientes aumentó 8, 11 y 2% anual. ¿Sí? Es decir, eso genera un acumulado de un aumento del 23% en los 3 años siguientes. ¿Va a pasar esto o no? Yo, de no, más que decir que va a pasar o no, lo que diría es qué tenemos que hacer como sector público y como sector privado para que pase. Y ahí yo lo que diría es como sector público, asegurar bienes públicos como son seguridad, iluminación, transporte, que no haya mucho caos vial, cuando sabemos que sin un mundial también hay mucho caos y lo vivimos todos los días, ¿no? Entonces, eso es algo preponderante. Y segundo, que lo voy a mostrar en la última lámina, es desde el sector privado también qué podemos hacer, o desde el ciudadano normal, qué se puede hacer para potencializar eso. Y ahí creo que racionalmente es qué trato le damos a los turistas, ¿no? Al turista que no consume el país y cuál es la marca México que nosotros queremos implantar como país. Y acá, como alguna de las recomendaciones que lo van a ver después en la última lámina, es una, por ejemplo, no aprovecharse del turista. Yo lo digo desde el negocio, ¿no? De no subir estratosféricamente las tarifas de algunos productos para capitalizar o maximizar el ingreso en el corto plazo, sino pensemos en una visión de largo plazo, que muchos de estos consumidores ni siquiera son extranjeros, son gente que vive en México, o bueno, en mi caso, extranjeros que viven en el país, ¿no? Y que es importante que se lleve una buena experiencia para poder maximizar en el largo plazo el ingreso. Eso creo es algo muy importante. Y ya por último, Roxana, nos vamos a recomendaciones que estamos dando a los negocios, ¿no? Y voy breve. Del lado izquierdo, planear con foco en el calendario y zonas. Van a haber picos de demanda muy particulares para algunos días en especial y pensar, ¿no? ¿Cuántos trabajadores adicionales necesito para esos días? Porque sí me va a subir mi demanda. Temas logísticos. Si yo soy un negocio de gastronomía,
cuánto adicional necesito de mis insumos de alimentos, de limpieza, de higiene, ¿sí? Y que llegue en el momento exacto. Y también otro tema adicional, ¿qué tipo de turistas pueden llegar a venir esos días? ¿Sí? No es lo mismo si viene alguien de Corea que si viene de Sudáfrica, si viene de Japón o de España, ¿no? Entonces eso es importante. El segundo es reducir fricciones en la experiencia del cliente. Y acá me refiero más a temas tecnológicos. Tema fácil para representar esto es, ¿acepto tarjeta o no? Y hoy en día diríamos, sí o sí necesitas aceptar tarjeta. Segundo, ¿cuál es el tiempo de respuesta de tus sistemas tecnológicos entre que uno pone la tarjeta y que realmente el cliente se puede ir a seguir disfrutando de sus poquitos días como turista, ¿no? Bueno, eso es muy importante. Tercero, asegurar operaciones resilientes, y eso me refiere un poquito más a just in time, estar a tiempo con inventarios, con personal. Eso es básicamente. El cuarto, capturar valor, no solo volumen. Eso de nuevo, pensar en el largo plazo, no solamente maximizar mis ingresos en el corto plazo. Quinto, ejecutar con lógica sectorial. Por ejemplo, si yo soy un restaurante, tengo todos los hoteles alrededor, ver de qué manera podemos estar bien comunicados para darle un mejor servicio al cliente y maximizar nuestros ingresos de largo plazo. Y último, cuidar la marca y cumplimiento. Eso es importantísimo porque, de nuevo, pensemos en el largo plazo, no solamente en estas 4 o 5 semanas. Con eso termino mi parte, Roxana. Y bueno, ya después abierto las preguntas después de Omar, ¿sí? Estás en mute, Roxana, ¿eh? No te estamos escuchando. Perdón, me Ahí. acabo de dar cuenta. Muchas gracias. No, tiempo perfecto. Gracias, Dani, con el timing. Muy interesantes los datos. Vamos a platicar con Omar porque también trae un estudio súper importante. Y si les parece a nuestras amigas y amigos de los medios, sé que ya hay algunas preguntas. Vamos viendo posteriormente para hacerlos a nuestros panelistas. Gracias, Dani. Bienvenido nuevamente, Omar Estrada, CEO de Evidence, y adelante. Muchas gracias. Yo proyecto, ¿verdad, Rox? Como tú gustes, Sí. déjame checar si tengo acá tu presentación, creo que sí, pero Si no, yo lo tengo aquí. Nada más me ok, confirman si perfecto. lo pueden ver. Y Ya está. perfectísimo. Gracias, Omar. Muchas gracias. Estupendo. Muchas gracias, Daniel, Rox, al consejo y a todos nuestro hoy auditorio. Gracias. Yo les cuento que llevamos haciendo más o menos Mundial en Datos, se ha convertido en un observatorio continuo del Mundial desde hace más de 9 meses. Hemos hecho mediciones de todo tipo de cosas primero empezamos mensualmente, quincenalmente, y hoy estamos haciendo mediciones semanalmente a nivel panel, con 100, más o menos tenemos 1,000 participantes en este panel, tenemos más de 5,000 encuestas y más de 50 conferencias, webinars o presentaciones de Mundial en Datos. Y lo único que les puedo decir en estos datos es que ninguna conferencia de esas 50 se repite, porque en realidad es una renovación de la data semana con semana. Y hoy se cumplen 4,336 días del hashtag no era penal, por si alguien lo recuerda y sigue con dolor. Les digo nada más cuántos días llevamos del no era penal a la fecha. ¿Qué tenemos aquí en este mundial? Este es un mundial, primero hay que entender que es un mundial que cambió todas las reglas del juego en cómo entendíamos los mundiales. Y eso tiene muchas implicaciones a nivel sociológico, antropológico y en la percepción de las audiencias a nivel fútbol o a nivel fuera del fútbol. Es decir, esto está hecho no solamente con aficionados de fútbol, está hecho con población abierta. ¿Y qué encontramos? ¿Qué hemos aprendido en estos 9 meses? Primero, que México tiene una afición única en el mundo. Ya hablaba Daniel de los datos de cuántos aficionados viajaban a los últimos mundiales. Y en realidad México era el número 1 o el número 2 en los últimos 5 mundiales, es decir, en los últimos 20 años, México está compitiendo con el número 1 en afición, en exportar personas mexicanas aficionados para ver un mundial. Y esto tenía muchas implicaciones, ¿no? Sobre todo porque viajabas al otro lado del mundo y vivir el mundial, somos expertos en mundiales. Uno, porque viajamos y sabemos que viajar al mundial nos da una experiencia de vida
implica turismo, implica sentir a Omar, México disculpa del que te otro lado. interrumpa un segundo. Están poniendo que se bajó como un poco el volumen. No sé si puedas tú a lo mejor acercarte un poco más o sea el volumen de quien lo escribió. Por favor, discúlpame que te haya interrumpido. Ok, Que- espero que se escuche ahí porque no me moví para nada, no hice nada, No, seguí yo te hablando igual. escucho bien, ¿eh? Pero no Ah, sé perfecto. si. Gracias, perdón. Ok, entonces hablaba sobre por qué somos expertos en mundiales. El segundo punto de por qué México es experto en mundial, este será el quinto mundial que organiza México. Este será el tercer en el mundial de categoría femenil, profesional, pero también fue el primer mundial femenil, se organizó en México y hubo un mundial sub-17 donde México fue campeona. Y esto nos trajo muchas cosas como marca país, como marca nación, como orgullo, como marca de afición en México. Y pongo un dato nada más, en el último mundial, México exportó a Qatar 50,000 aficionados que pudieron observar al menos un partido de fútbol dentro del estadio. Y el costo promedio de ese viaje estaba entre 180,000 y 230,000 pesos por mexicano. ¿Qué implica esto? Pues implica que uno cuando va y es experto en mundiales, pues tiene una gran expectativa e incluso creo que a los mexicanos nos vendieron un mundial, incluso hablar de que somos sede organizadoras del mundial. Y pareciera, según varias mediciones que tenemos, que la percepción es que no somos sede. Solamente rentaron 3 venues en Ciudad de México, en Guadalajara y Monterrey. Y eso cambia todo en la percepción. Por eso es una de las cosas que estamos hoy observando, este análisis que hacemos es que está viviendo México el duelo por no poder tener ese mundial que nos prometieron, que soñábamos o que imaginábamos. Y trae impacto, ¿no? Este debía ser nuestro mundial. Y nuestro mundial porque aprendimos que en el 70 nos enseñó a competir con el mundo. El mundial del 70, lo que aportó a México, ya lo decía Daniel también, ¿cuál es el legado que dejó? Ya hemos estudiado el legado. Nos dejó el inicio de la construcción de la marca país México. Ahí el mundo conoció que los mexicanos ya no éramos estas figuras que generaron ciertos símbolos que eran como negativos para la marca país o para el mexicano, que era el ingrito recargado en un nopal, con sombrero, con guaraches y huevón, ¿no? Que esas eran las caricaturas que tenía antes México. Ahí el mundo conoció que México era un gran país, éramos grandes anfitriones, teníamos grande gastronomía, una riqueza cultural, natural, arqueológica, que era presumible y era una gran experiencia haber venido a México a vivir las Olimpiadas del 86, del 68, el Mundial del 70, el Mundial del 86 con la mano de Dios y con todas las historias a nivel cancha y a nivel fuera de cancha. Y hoy, el 2026, lo que todo mundo quería, la gran expectativa es que debe ser nuestro Mundial. Y esto tiene repercusiones. Miren lo que empezamos a medir nosotros. Abajo en las gráficas que van a ir apareciendo pueden ver cuándo lo fuimos midiendo. En septiembre de 2026, de 2025 sale este dato. La pregunta era, ¿qué tan listos estamos para ser organizadores y sede de este mundial como nos lo habían dicho? Y el 36% declaraba que sí estaremos listos, pero a la mexicana, con la lengua de fuera, de haciendo los últimos detalles un minuto antes, un día antes de que se inaugure el mundial. Es decir, la credibilidad de tener este discurso de somos sede a no ver nada concreto y tangible de qué significa ser sede o como se vio en otros momentos. En el 70, uno de los legados fue toda la infraestructura, en el 68 fue la infraestructura deportiva que había en México, en el 70 y el 86 fueron estadios y fueron ciudades modernizadas. Hoy no estamos viviendo obras emblemáticas. Esto tiene un segundo impacto, los accesos. Este posiblemente será el primer mundial huérfano de mexicanos. Solo el 2%, aún en marzo de 2026, declaraba que tenía esperanzas de comprar un boleto. El 51% decía que ve imposible asistir ya en un mundial, y esa es la medición que hicimos en este mayo. El 44% solo pagaría, el mes pasado, preguntamos, ¿cuánto estás dispuesto a pagar hoy por un boleto para ir al Estadio Azteca y ver a la selección? El producto que está vendiendo hoy la selección pareciera que no vale lo que cuesta.
Y si ven este pantallazo que tenemos, el costo de reventa hoy para el partido de inauguración en primeras filas del Estadio Azteca es de 1 millón de pesos. El costo promedio de los tickets de boleto, pues no baja arriba, no baja de los 50,000 pesos. No empata con lo que el mexicano está diciendo, declarando que puede pagar por ver a la selección. Y pensando en un dato, hoy el mundial en México es 584% más caro que haber viajado al otro lado del mundo a ver un partido de fútbol de la selección en Qatar. Y esto tiene impactos. En lo cotidiano fuimos preguntando, a ver, pareciera que todavía no está impactando en la sociedad. Esto lo hemos presentado con empresas, con equipos de fútbol, con marcas, con instituciones, con los organizadores del mundial, etcétera. Y algo que me han dicho, oye, esto va a aprender, y me han dicho todas las marcas, va a aprender a partir de enero, va a aprender en Semana Santa, después de Semana Santa, en abril, en mayo. Y los índices que tenemos nosotros, y justo Roy Campos acaba de publicar que el 40%, si no me recuerdo si es el 40 o el 60%, la gente, él también lo tiene medido, que la gente no está aprendiendo el mundial. Sabemos que va a estar el mundial, pero hoy no nos está emocionando como si recordarán ustedes nos prendió el 86. A mí me gusta mucho hacer el ridículo cuando estoy haciendo mis conferencias o presentaciones. Y yo una de las cosas que yo canto, estoy seguro, mándenme un emoji o un algo, si ustedes recuerdan este estribillo. El equipo tricolor tiene mucho corazón y en la cancha lo recordará. Eso lo recordamos todos y todas, aún después de 3 décadas de haber vivido el Mundial del 86 en México. Hoy no tenemos un emblema, una marca, algo que nos prenda. Y vean estos datos, ¿no? El tema es que no está prendiendo este Mundial. Y en la pregunta, ¿qué vemos? Hoy hay emoción, pero no hay euforia que se ha despertado en la afición. Preguntamos en marzo, ¿qué te causó el Estadio Azteca? Pensamos en evaluar la expectativa del Estadio Azteca de que ya aprendí el Mundial con la inauguración del Estadio Azteca, y esa hipótesis también se está diluyendo. Aquí el tema es que causó más curiosidad de ver cómo venía el Estadio Azteca, más el morbo, el 52% frente a la emoción. Es decir, el mexicano sigue estando escéptico de este mundial, y esto es un tema relevante porque no está aprendiendo los temas económicos, parece que también se están impactando en el bolsillo de él, en sus consumos. Las marcas están siendo frustradas porque no solamente va a ser un mundial huérfano de mexicanos, sino posiblemente también huérfano de marcas mexicanas que no lograron pagar el patrocinio. Y hoy hay muchas restricciones en México a partir de haber sido 340 propiedades registradas de la FIFA ante el INPI. Y eso nos ató las manos por muchas cosas y en muchos lugares. Entonces, hay enojo, frustración y no prende el mundial. Y la otra, un dato que también preguntan, ¿cómo no prende el mundial? Vean, el 38% ve que la selección del 2022, la última, fue la mayor decepción que ha vivido como afición de fútbol. Es decir, no pasó por primera vez a la siguiente ronda. Viene arrastrando la cobija esta imagen de la selección. Los precios son muy caros. El mundial parece que está privatizado y empieza a entrar en un terreno un poco peligroso a la gentrificación según la visión de la gente, ¿no? Entonces, no hay nada que esté siendo para el mexicano. Vemos que hay un stand-by emocional. Y la otra cosa que preguntamos, hablamos sobre las mascotas. Yo también aquí le pregunto siempre a mi audiencia, ¿se acuerdan el nombre de las mascotas? Hay 3 mascotas, uno por país. El 50% dice que se ven bonitas, estéticamente bien, adecuadas, pero el 39% dice que no las ve memorable. ¿Y qué es esto? No saben su nombre, no saben qué significa, y no todo el mundo identifica esos como. Una mascota son símbolos que construyen identidad o relación con la propiedad. Y les puedo decir, mándenme un emoji o algo. ¿Ustedes se acuerdan? O sea, cuando pregunto esto, el top of mind es Pique Gol. Pique, la mascota del 86. ¿A alguien le hace sentido y recuerda con más emoción esa mascota del Mundial 86? Estoy seguro que también a un gran porcentaje. ¿Qué está pasando con este Mundial? Hoy no hay una narrativa por ningún lado que conecte con el fútbol y el Mundial y que enganche a la emoción del aficionado. Fíjense nada más, con que el 26% considera a la selección del 86 como la más memorable.
la que generó ilusión, y la segunda con un 15% tiene que ver con la selección de Sudáfrica en 2010, donde Chicharito nos hizo imaginar cosas chingonas. Y de ahí para acá, hoy no tenemos héroes. Los héroes para México y la selección están dislocados. Hoy estamos con falencias, con dolores y con huecos donde está creciendo. Y este es entonces, ¿qué estamos diciendo? El mexicano está viviendo hoy el mundial en un proceso de duelo, en un mundial donde no pueden vivir, no lo van a vivir como lo imaginábamos. No hay rechazo, no hay abandono, pero sí hay una justa emocional frente a las expectativas de aquello que no se cumplió. Es decir, el mexicano resiliente ya está saliendo en este momento. Ese mexicano que vive endémicamente en crisis y que dicen, le echamos más agua a los frijoles y comemos todos, no importa, ¿no? Este mexicano solidario y este mexicano que siempre se pone la camiseta y le hace fiesta al lugar donde está. El 60% dice, nos decía, yo quiero ver el mundial, los que ya aceptaron que no van a participar en el mundial, que no hay huequitos para que se viva el mundial como local, habla de, lo vamos a ver, pues mi aspiración máxima es poder ver la mayoría de los partidos. Aquí empiezan tantos interesantes. Nosotros vimos la tendencia a partir de noviembre que iban a hacer, la gente estaba aceptando que no iban a comprar los boletos. Íbamos viendo los precios, íbamos viendo el sorteo mundialista. Y una cosa interesante era que veíamos que iba a ser el mundial de los fanfest como tendencia, pero fuimos siguiendo esta tendencia, estas expresiones de los mexicanos, y lo que estamos viendo, y creo que empata un tanto con Diloy y con Daniel, es que será el mundial de los Family and Friend Fest. Vamos a vivir nuestro mundial en la carnita asada en nuestras casas, conviviendo con nuestros amigos o nuestras familias. El 78% de los mexicanos de octubre a la fecha sigue manteniéndose en 78% ver los partidos en casa a nivel resignación. Y lo interesante empieza a ver cómo y en dónde. ¿Con quién lo vas a ver? Ya la aspiración o el modelo, la planeación es el 33% con familiares, el 26% en amigos, y solamente en mayo de 2026 sale el dato del 2% planea, aspira o va a poder tener acceso a un partido de fútbol en México o en el extranjero. Que la tendencia es hoy ver que los boletos más baratos están, ir a ver el partido más solicitado para la FIFA es el de, creo que Colombia-Portugal en Miami. Ese cuesta 40,000 pesos el boleto para ir a Miami. Es el boleto que está rondando por ahí para ver quién compra esos boletos a un precio mucho más accesible o más similar a las experiencias pasadas de los mundiales. Será un espacio de reencuentro. Fíjense qué interesante. Queremos pasar tiempo en la familia, el 30%, el 22%, reunirse con amigos. Esto en mayo de 2026. Es decir, va a ser un mundial en ambiente familiar, y seguimos preguntando nosotros, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás organizando? ¿Qué estás pensando? El 43% dice todo en ambiente familiar. Vamos a tener los hijos, la familia, los primos, los hermanos, un ambiente más de vivir la mexicanidad en familia, como el 15 de septiembre, como las Navidades. Esta es una festividad amorosa y familiar. El 23, social, pero algo tranquilo. Y creo que empata con los datos que tenía Daniel. Hoy solamente el 30% dice una fiesta intensa, es decir, carne asada, con amigos, y el 13% dice, voy a ver si me armo la borrachera o se hace la pachanga. Pero ese es muy bajo el nivel de pachanga, y esto también va a impactar directamente en los consumos. ¿Qué estamos viendo hoy? Es un mundial que hoy encuentra con esto cosas que son positivas, que el legado va a estar anclado en tres cosas: el despertar del orgullo nacional, la convivencia entre nosotros, entre nuestros pares, y la expectativa que esto genere hoy unidad nacional. Y es interesante estos datos positivos. ¿Por qué? Porque sienten hoy el 23% orgullo que sea en México una parte del mundial o que aquí juegue nuestra selección, ¿no? Y por el otro lado, si bien el de convivencia, cree el 22% que puede unir a las personas. Este es interesante porque en otros estudios, haciendo otras mediciones, había más disonancia social, había mucho más polarización, y aquí la expectativa es que por fin algo nos haga reunirnos al menos 90 minutos, viendo perder, ganar o empatar a la selección. Es convivir. Lo que hemos aprendido también es
que cada vez que pasa un partido de la selección nacional, se separa el país y nos permitimos estar unidos codo a codo. Este es el reflejo de un reflejo positivo de lo que la gente hoy quiere vivir su mundial. Y hay una cosa muy interesante que tenemos hoy visto como, ¿qué le queda a la gente? A ver, cuéntame más, ¿por qué lo ves tan lejano? Hoy lo que estamos viendo es que esta última fase es el mundial del aunque sea. Aunque sea, yo quiero un pedacito del mundial. Y ahí entra el álbum Panini. El álbum Panini, hasta los niños o las familias que no les gusta el fútbol, están dispuestos a entrar, le están entrando. Y hoy sí ven las redes sociales, el fin de semana estaba rodeado de papás y mamás que dicen, no importa si lo lleno o no lo lleno, lo que importa es la interacción entre los niños, que aprendan a socializar, a negociar, a intercambiar y que vivan también otros elementos. Ese es el pedacito del mundial que está aprendiendo. El 15% intentará, dice que encontramos que va a intentar llenarlo completamente y un 16% pues, lo que quede. El costo de llenar el Panini dicen que va entre 5,500 y 13,000 pesos para llenar el álbum Panini. Es una barbaridad, ¿no? Otra cosa que nos pareció muy interesante que desde noviembre, octubre lo vimos, les preguntamos, ¿cómo te gustaría vivir el Mundial? Todos los mexicanos tenemos recuerdos y recordamos cosas como los pepsilindros. ¿Recuerdan los pepsilindros o los pepsilindros cuando salió la película de Batman y luego se fueron llenando con muchas licencias? La gente recuerda la dinámica cuando veía pasar el camión de la Pepsi a la tienda de la esquina, se formaba, era una emoción el coleccionable. Entonces la gente dice, hoy yo espero un coleccionable que las marcas me den para que se quede en mi casa algo donde yo recuerde siempre que viví el mundial. Gente que tiene coleccionables todavía su pique, o sigue hoy, es un mundial de la nostalgia. Hay más venta de playeras de pique y de otros mundiales que la de este mundial del 2026. Y una cosa que es bien interesante para las marcas, no sé cómo voy en tiempo, Rox, pero ya casi voy cerrando. Sí, ya casi estamos sobre, pero vamos bien, ahí vamos. Cierro con un par. El 26% quiere participar en promociones o dinámicas para ganar premios o productos. Es bien interesante esta pregunta y todo lo que rodea esta pregunta. Eso es lo que hicimos en abril del 2026. Porque preguntamos, ¿qué te gustaría? ¿Cómo quieres participar? Y pusimos entre las opciones de respuesta un boleto para el Mundial. Y lo más interesante es que la gente nos decía, yo quiero que me hagan partícipe del Mundial. Ya no me interesa ir al Mundial porque sé que es inaccesible. Es la galleta de Willy Wonka. Y lo que quiere la gente es que dinámicas, mecánicas, para que se sienta que está emocionado, prendido con algo y participar por un pin, por una playera, por alguna dinámica. Y alguien me ha preguntado, las marcas, oye, Mar, ¿puedo, qué crees, si yo rifo, regalo playeras sin ser patrocinador oficial? Porque eso tiene sus implicaciones legales. ¿Le ves dinámicas o balones? Y esa es la respuesta, sí, regalen cosas porque la gente lo que quiere son mecánicas, algo que nos haga sentir que estamos participando de este mundial. Y hoy lo que vemos es que el reto es democratizar el mundial. No se trata de buscar el mundial, que el mundial se viva más bien se trata de que este mundial se viva de forma digna, con una experiencia con sentido, con pertenencia, sin frustración, o quitar la frustración y hacer vivir al mexicano, ese mexicano que recordará el comercial de Carta Blanca y la Chiquitibún, todas las anécdotas de esos piques, y bueno, no saben cuántas anécdotas han recuperado de ese mundial para acá a la fecha. Y lo que se ve, pues, es que los mexicanos hoy es que sientan emoción sobre los accesos que pueden tener este mundial, que lo vivan en la casa. Lo que queda al mexicano promedio es vivir su mundial en la casa, con sus propias tribus y en su hogar. Pues bueno, por aquí y muchas de estas cosas más lo pueden ver en mundialendatos.com. Esta es una iniciativa que hacemos Evidence Question Pro Axis y el Consejo de la Comunicación. Y si quieren ver más estudios, más datos y saber de todas las mediciones que llevamos, en mundialendatos.com lo pueden ver. Y bueno, cerramos de nuestro lado. Muchas gracias. Gracias, Omar, Dani. De verdad tenemos muchísimas preguntas. Primero, los dos estudios son interesantísimos. De verdad les agradecemos a ambos que nos hayan acompañado. Eh, Creo que a poco menos de un mes sí estamos ya acercándonos y tal vez viviendo un poquito ya más la emoción del mundial, ¿no? Pero bueno, todavía le falta y hay muchas preguntas también aquí de nuestras amigas y amigos de los medios. Voy a tratar de
sintetizarlas, de verlas para que por cuestiones de tiempo podamos, y también decirles a todos que, como saben, siempre mandamos un boletín de prensa y les vamos a mandar la sesión grabada, y si Daniel y Omar nos lo permiten, también las presentaciones que tuvimos, ¿no? Para que las tengan. Pero rápidamente, hay temas que tienen que ver con las oportunidades, un poco de negocios, ¿no? Daniel, tú hablabas también de este tema de cómo se pueden beneficiar diferentes tipos de sectores, de empresas y todo, ¿no? Entonces nos preguntan si hay, dijiste un número, creo que si mal no recuerdo, poco más de 100,000, 110,000 empleos temporales que se van a estar generando. Una de las preguntas es cómo, o sea, ¿crees que hay oportunidad o cómo están viendo, y Dani, ustedes también, este tema de los empleos temporales que se vuelvan tal vez a oportunidades permanentes, ¿no? De más desarrollo para jóvenes? Y también nos preguntan si, y aquí también Omar, si hay algunas, ¿no? Sectores que puedan tener mayor oportunidad, ¿no? Tal vez telecomunicaciones o el delivery o plataformas. Y sus respuestas son muy buenas. Tengo muchas preguntas, entonces a lo mejor podemos ser un poquito más cortos en las respuestas para que pueda pasar yo con todas ellas y podamos pues tratar de responder a todos nuestros amigos y amigas de los medios. Si quieres, empezamos contigo, Dani. Dale, muy breve. Con respecto a los empleos temporales, y eso también ya me lo vienen preguntando mucho, ¿no? ¿Cuáles son realmente las capacidades de largo plazo que se pueden estar creando, ¿no? Yo creo que ahí más que nada es una oportunidad para aquella gente que quizá no tiene trabajo y que se puede mostrar en un nuevo trabajo, aunque sea temporal, y ver si realmente se puede quedar ya con una perspectiva más de largo plazo, ¿no? Pero pensemos que es muy racional pensar de que van a ser temporales. Entonces, generar un poquito más de capacidades, pero poder demostrarse para ver si realmente se pueden quedar con una perspectiva más de largo plazo. Especialmente pensemos en hoteles, por ejemplo, ¿va? En gastronomía lo veo un poquito más difícil y algo muy breve. Recordemos que México está pasando 1 o 2 años de muy bajo crecimiento. Entonces, si aunamos de que estamos creciendo poco, la economía no va tan bien, entonces es más probable que el empleo que entre salga, ¿no? Y con respecto a servicio de delivery, sí, obviamente tiene que haber un aumento, porque totalmente alineado con lo que dice Omar, va a ser un mundial más de en la casa, de FanFest, que otra cosa. Entonces sí va a haber un aumento. Nosotros eso no lo tenemos cuantificado, tampoco lo de telecomunicaciones. Sin embargo, para la nueva versión que vamos a sacar dentro de un mes, sí. Y de nuevo, los invito a que después lo vean, lo estén leyendo. Y bueno, también a través de Roxana les vamos a estar pasando los nuevos resultados. Omar, perdón. Adelante, Omar. Encantado. Pues mira, yo creo que también es un mundial que que está aprendiendo. La verdad es que creo que no termina de conectar del todo con la afición. Y estoy viendo algunas de las preguntas, Rox. Creo que la expectativa sigue siendo muy alta de cómo lo vamos a vivir el resto de los mexicanos. Y híjole, según una de las preguntas que veo por acá, que se estima que pueda haber entre 130,000 mexicanos en todos los estadios, pero no todos son boletos pagados o son aficionados. Mucho es relación corporativa, de boletos en patrocinios. Por ahí teníamos el dato de gente de la firma que solamente se colocaron a la venta realmente el 20% de los tickets en México. Entonces, pues, en realidad, si te das cuenta, es muy poco. Todo pareciera que va a ser un gran estadio que puede romper los récord Guinness haciendo networking, 90,000 personas en un partido de fútbol. No es más ese perfil de negocios que de aficionado mexicano. Entonces, pues son estos pequeños datos que van poniéndole crudeza a lo que se está viviendo en este mundial, lo que vamos a vivir en los próximos días. Ojalá que no sea así, ojalá que me equivoque en muchas de estas cosas que estamos diciendo. Ya igual, y si les parece, después del Mundial nos sentamos con nuestras amigas y amigos de los medios y hacemos un análisis, ¿no? Ya los estoy comprometiendo, pero a lo mejor podemos hacer algo así. Me sigo con otra pregunta, un poco, tú estabas hablando, Dani, también mucho de lo que podía pasar en otros estados, ¿no? Presentaste ahí unas gráficas de crecimiento o de empleos en otros estados, y básicamente la pregunta es si se está viendo algo que
O sea, que realmente esté pasando, si estamos viendo algún esfuerzo de los estados, de destinos turísticos para hacer estos paquetes, para aprovechar estas oportunidades con los turistas extranjeros que puedan llegar al país. No sé Mira, si... Roxana, sí, ahí te diría algo muy claro que de hecho nosotros nos sorprendimos un poco. Nosotros, de nuevo, parte fundamental para armar este estudio fue analizar la oferta de asientos de las aerolíneas, es decir, si realmente están ofertando más o no, y le fuimos dando un seguimiento mensual. Y lo que hemos visto, al menos hasta la versión que publicamos en enero, que hoy en día ya va a ser distinto el número, es que había como un aumento más o menos del 5% de las reservas para junio-julio en comparación con junio-julio del año pasado. Y en zonas muy turísticas, perdón, en algunas regiones hasta había caídas. Entonces, por eso es que no vemos ese impacto muy importante de turistas en los otros estados. Aparte, recordemos, hay algunos estados donde sí reciben delegaciones de los equipos, con familiares, lo que sea, pero son muy chiquitos, realmente son pocos números, es número chiquito, entonces no vemos para nada en las cifras que teníamos y también, último tema, el turismo el año pasado estuvo casi que estancado y este año estamos esperando un leve repunte. ¿Sí? De hecho, el año pasado casi no creció y ahora crecería un 2%. Entonces, no vemos un impacto fuerte de turismo en el resto del país. Ok, Mm. gracias, Dani. Oye, Omar, tú diste un dato de un 584% por ahí, creo que con El, el Qatar costo o... elevado en Sí, Qatar, sí. Sí, me en Qatar preguntan si sabes qué representa en dinero, cuánto es o... pues el tema es que en Qatar, por ir todo el viaje redondo, México-Qatar, con toda la excursión que implica viajar al otro lado del mundo, se gastaban en promedio entre 180,000 pesos y 220,000 el mexicano se gastó para toda la experiencia de 1 o 2 semanas. Hoy es el costo que hay en reventa para entrar al partido de inauguración del 11 de junio, México-Sudáfrica. Ok. Entonces, digamos que esa es la relación del costo con todo lo que implicaban las cosas. Y hablaban el dato, la gente de un equipo de fútbol me decía que costaban entre 3,000 y 5,000 pesos los partidos para el resto de los juegos de Qatar, de Ujú. cualquier selección, y no se llenaron en Qatar. Y entonces lo que decían, regalaban los boletos en Qatar para los catarís y los compraban y los revendían a los mexicanos. Entonces, un mexicano que compró su ida para ver 3 partidos de la selección se terminaba yendo a ver 5 o 10 partidos del mundial en un lugar, en un solo día, porque era un espacio también muy reducido. Pues este mundial está cambiando todas las reglas del juego porque no vas a poder vivir eso. No vas a poder ver más de un partido por día si es que tienes el dinero, las visas y los recursos para viajar a 3 países con una extensión territorial tan amplia. Gracias, Omar. Dani, creo que tú eras el que estaba hablando también el tema de pues las oportunidades y los pagos, recibir tarjetas, todo. Nos preguntan si tienes alguna estadística, ustedes de cuánto consumo será por medio de pago digital, en celular, en tarjeta, y cuántos establecimientos, no sé si ustedes tengan este dato, pues tienen estos medios de pago. La verdad que no lo tenemos. Nosotros para el próximo evento que vamos a hacer dentro de 2 meses, vamos a invitar sí, algunos socios nuestros tecnológicos para exactamente atacar estos temas. Pero de nuevo, más allá de no tener eso, es resaltar la importancia para quienes quieran maximizar su ingreso en esos momentos, va a ser muy relevante poder... Imagínense que la mayoría de gente, de turistas que vienen de Estados Unidos, Canadá o de Europa van a venir sin efectivo, ¿no? O con la Ujú. menor cantidad de efectivo que puedan. Ok. Esto lo voy a tratar de ligar un poco y tiene que ver con cuál es el costo, si pueden repetir, por favor, de que tienen los boletos, si tienen ahí un promedio, pero también nos pregunta, Vero, si es por esos precios tan altos que también comentaba hasta ahorita tú, Omar, Dani, has comentado, por lo que los mexicanos están ausentes del mundial, ¿no? Si esto está haciendo que
pues sea algo más familiar. Todo. Tú hablaste ahorita algo muy importante, Omar, yo lo desconocía, que la venta del 20% de los tickets en, que solamente se puso a la venta el 20% de los tickets en México, ¿no? Entonces, pero ¿creen que sea también por estos precios elevados que las y los mexicanos no estamos o no están acudiendo, no estarán acudiendo al estadio? Si quieres, Omar, te dejo a ti Sí, sí. y Danis. El principal razón es esa, la principal razón por la que en otros tenemos mucha medición, pero hay una sensación de exclusión a partir del costo de los boletos. El costo de los boletos excluye a, a un porcentaje de la población muy amplio, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo, para ir a Qatar a vivir la experiencia Hospitality, salía en $900 el ticket más caro de un partido de fútbol. $900. Hoy el primer nivel de Hospitality en México son $7,000. $7,900. El Hospitality, si lo comprabas hace más de un año, directamente en la FIFA. Hoy ese ticket que los que compraron hace un año lo están vendiendo al doble ya en nivel reventa. Y no son revendedores comunes, son gente que tuvo la lana para poder, el dinero para poder comprar, invertir, porque tienes que invertir para comprar esos boletos asegurados. Hace un año tienes que comprar un bono de 8, y un bono, una suscripción ante la FIFA que te costaba 60,000 pesos. Y después tenías que comprar 8 boletos de arriba de $7,000 en Hospitality. Son los únicos que tienen un boleto seguro. Y una noticia, los que tienen el boleto comprado preferencialmente aún no tienen asignado una sección o un asiento dentro del Estadio Azteca. Ok. Están vacíos de información, entonces son muchas cosas que hacen que sí, evidentemente, la razón número uno que nosotros estamos midiendo es el costo del ticket para estar dentro del estadio. Y la mecánica, porque implicaba también un gran filtro, tienes que tener una tarjeta Visa con un fondo determinado para poder adquirir tus boletos. Ok, perfecto. Tengo muchas preguntas. Les robo, denme 5 minutos más, Dani, Omar, amigas y amigos de los medios, para poder ir avanzando. Igual, Dani, Omar, si yo hago una pregunta y alguno de los dos quiere comentar algo, por favor, siéntanse libres. Nos preguntan si creen que México es un país futbolero o un país futbolizado, ¿no? O sea, es decir, si los aficionados saben y viven el fútbol naturalmente o se va a se ha impuesto a lo mejor por tema de influencia de medios, de las escuelas, de no sé, ¿qué opinan? Omar, creo que te la dejo a vos. Ah, No se te escucha, Omar, no ahí. se te escucha, ahora sí ya no te escuchamos nada, te perdimos. ¿Escuché? ¿Sí me Ahí. escuchan? Ahí estás Sí, ya. sí. El fútbol es el deporte más practicado en el país por la accesibilidad y porque solamente necesitan un balón, ¿no? Las comunidades o la gente que no tiene acceso a infraestructura deportiva, eso permite que sea el número uno seguido del béisbol, el básquetbol y después ya vienen otro tipo de deportes en estudios que también tenemos medido nosotros para hablar tendencias. La segunda tiene que ver con sí, yo creo que también hay un tema interesante. Las nuevas generaciones no están viendo partidos de fútbol completos. No están teniendo la atención para ver 90 minutos de un partido de fútbol. Se les hace aburrido. Y eso es un reto que tiene para el negocio de fútbol. No están conectando con las nuevas generaciones. Entonces, posiblemente este va a ser un dato para seguir teniendo estudios, Dani, de aquí al futuro sobre cómo va a ser el mercado, los negocios. Es un negocio de los más bollantes a nivel mundial, el fútbol a la par como con los videojuegos y otros tipo de deportes a nivel global. No se está renovando el modelo deportivo, el modelo de negocio para que las nuevas generaciones se sostengan. Les gustan los héroes como Cristiano Ronaldo, Messi, Chicharito, pero no el fútbol y no ven rodar la pelota. No les interesan los goles. Les Ahí interesan solo las agregar, historias. Omar, totalmente de acuerdo, y eso creo que la mayoría que tenemos hijos chicos lo vemos en nuestras casas, ¿no? Que los Ujú. niños aguantan 10 minutos y aunque les encante el fútbol, después se van. Increíble. Cambio generacional. Tengo esta pregunta, Dani, esta es para ti.
con la previsión de menos de 900,000 turistas en lugar de los 5 millones que se venían manejando para llegar a México, que creo que es más bien Ciudad de México, ¿no? Los 900,000 que diste, si mal no recuerdo, No, no, para el país. para el país. Ah, perdón, entonces una disculpa, yo lo vi mal. ¿Consideras que hay riesgo de endeudamiento o recesión tras el Mundial debido a la inversión en infraestructura que se está haciendo? Está buenísima la pregunta, la verdad que no lo había pensado así. Eh, Más que comparar con los 5 millones, yo lo que diría es, recuerden, Brasil fueron 4 millones, Rusia fueron 6, entonces creo que mucho más no hay que hablar, digamos, de si puede ser viable 5 millones o no. Mi punto es, endeudamiento del país se está endeudando muchísimo, pero no por el Mundial. ¿Sí? El problema de endeudamiento es grave para México y les pongo, y esto de hecho más que para el Mundial, lo tengo en mis pláticas de todos los días sobre economía, ¿no? Y voy a ser muy breve. Hoy en día la deuda pública sobre el PIB en México es el 55-54% del PIB. Hace 10 años era el 44% del PIB. Entonces México sí está teniendo un aumento fuerte del endeudamiento. En esa misma pregunta, Roxana, que hace Víctor, que me parece muy buena, entonces dice, digamos, si, digo, yo lo podríamos relacionar quizá un poquito con qué rendimiento entonces tiene esa inversión. Como veían en mi primer lámina, yo decía que el gobierno se gastó 1.800 millones de dólares para el Mundial. Nosotros estamos estimando que por la parte solo de consumo son más de 2.200 millones. Entonces, no digo que sea tirado a la basura, no creo que el país se esté endeudando necesariamente por esto y que por esto sea una mala inversión. Creo que el impacto sí igual va a ser positivo, pero el problema de endeudamiento para México es muy grave y no necesariamente por el Mundial. ¿Va? Ok. Gracias, gracias, Dani. Y en este sentido, la verdad es que yo no sé, Víctor, si necesariamente Dani o Omar, nada más lo voy a comentar, tengan una respuesta a este tema de las pérdidas o consecuencias en caso de que haya bloqueos o huelgas durante los días del partido del Mundial, ¿no? Solamente comento que se hizo la pregunta, no sé si tengan algún tema ahí, un comentario, ¿no? Pero no estoy segura si ustedes Yo si querés muy tengan breve, estos. Claro, y por perdón favor, Omar, perdón que me adelante. adelante. Yo creo que lo que vería, porque esta misma pregunta me lo hacían los sucesos que pasaron en Jalisco en febrero, marzo, ¿no? Entonces, lo que diría es, si no, primero si hay bloqueos, realmente, al menos para el estadio, sí va a ser más caótico. La gente de una forma u otra va a llegar, la experiencia va a ser peor. Ujú, Sin embargo, recordemos lo que también decía Omar y que va muy en línea con lo mío. El principal impacto lo vamos a ver por otro lado, por nuestros hogares, en los restaurantes y todo eso. Y eso se va a hacer con bloqueos o sin bloqueos, ¿no? Entonces el impacto va a ser grande de cualquier manera. Ojalá que sea lo más fácil posible para todos nosotros para tener una mejor experiencia. Y esa mejor experiencia es importante para como marca país, ¿no? Y de ujú. nuevo, sí, creo que es muy importante poder satisfacer esa necesidad de todos. Omar, perdón, no sé si querías agregar algo más. No, sin duda, algo que nosotros acabamos de medir hace una semana medimos, estamos ahorita analizando todo, son dos cosas. Uno, el grito homofóbico de puto en los estadios, como un tema que genera que eso genera también una imagen y se está cuidando, está preocupado todo el mundo porque eso cancela partidos. Y esto está hablando de la frustración. Y la segunda también preguntamos sobre las protestas sociales que se están manifestando. Yo creo que se está queriendo silenciar el enojo, no está atendiendo la demanda. Por ejemplo, tenemos nosotros captado también los colonos que viven alrededor del Estadio Azteca. Se quedan meses sin agua, están muy enojados. ¿No? Hay comunidades enojadas que van a salir a protestar y no tengo el dato, estoy tratando de abrir algún dato, pero todavía no está analizado de el efecto de las protestas y las marchas que hemos detectado que van a estar declaradas alrededor de los partidos de la selección. Y creo que puede ser, hay que poner atención. El efecto es lo que dice Dani, la experiencia de los usuarios del estadio es la que se va a ver más afectada. Y después, si hay extranjeros o la prensa extranjera, creo que es la segunda que va a hacer nota con lo que hay alrededor de los estadios. Hay un dato que yo he visto.
En Jalisco, no solamente el Estadio Azteca y la Calzada de Tlalpan, en Jalisco, el Estadio Akron o el Estadio de Mundialista, está el Periférico y Vallarta. La calle Ujú. Vallarta es la primera que conecta hacia una de las calles principales donde está la Diana Cazadora y luego el centro de Jalisco. En esa esquina de Vallarta con López Mateos está la glorieta de los niños héroes, pero desde hace años se ha convertido en la glorieta de los desaparecidos. Entonces, y está enfrente al Holiday Inn y la zona del Riu y de los principales hoteles. Yo lo que vengo diciendo desde hace meses es que tienen que atender la FIFA, tienen que negociar con los movimientos sociales que están vinculados con los desapariciones, que son 27,000 desaparecidos en Jalisco. Si se los quitan y lo borran para que la gente, los extranjeros no lo vean, va a generar un caos, se tiene que negociar y parece que no han sido, hay polarizaciones. Hay la polarización de grupos sociales, gobierno, el enojo con la FIFA, los nuevos villanos que también tenemos ahí medido quiénes son los nuevos villanos. Uno es la FIFA, Infantino, Trump, y por ahí le pegan también un poquito, y la que menos le pega es a la presidenta. Pero también la imagen de qué está pasando con estas tensiones, ¿no? Que no es, creo que no hay que verlo no solamente como las marchas o los enojos, sino pues, lo que rodea los estadios o lo que rodea el fútbol. Yo creo que podríamos platicar por mucho tiempo más, pero sé que su agenda y también de nuestras amigas y amigos de los medios, pues es complicada. Yo les quiero pedir, ahorita le pido a Eduardo Tapia, que nos ayude poniendo ahí sus datos, su celular, para que seguro se nos quedaron algunas preguntas, pero si nos ayudan a escribirle a Eduardo, a quien se le haya quedado alguna pregunta, y nosotros contactamos a Dani y a Omar para que por favor nos ayuden respondiéndolas y se las mandamos de manera directa, ¿sí? Les prometo que sí lo vamos a hacer para que podamos responder todas las dudas. También, si alguien no dejó su correo o sus datos, ahorita que los vayan poniendo para más tarde enviarles la grabación y enviarles también, por favor, el boletín de prensa y las presentaciones y yo espero y creo que estamos viendo ya todas las campañas de las marcas, ¿no? Que no sentíamos que habían tardado un poco en salir, pero estamos ya viendo todas las campañas. Estamos recordando un poco esto, Omar, que tú decías, ¿no? Pues estas historias de otros mundiales, de otros jugadores, de esa esperanza, los vemos ahí aparecer en todas estas campañas y nos vuelve a dar la emoción. Entonces yo creo que tengo mucha esperanza que también en estas próximas 3, 4 semanas, ¿no? Esta emoción de vivir el mundial, que sean pocos partidos en el país, ¿no? Pero también de vivir esta experiencia compartida con Estados Unidos y con Canadá, se vaya dando. Es una oportunidad muy grande, Daniel lo ha comentado muchísimo también para las marcas, ¿no? Entonces, pues los que no han visto esta oportunidad, pues que se pongan las pilas porque quedan 4 semanas para que lo puedan hacer, ¿no? Creo que es una oportunidad para las marcas y los dos lo dijeron, para todos los que a lo mejor vamos a reunirnos con familia o con amigas, amigos en casa, pues vamos a estar consumiendo, hay muchas cosas que van a estar pasando, ¿no? Entonces, creo que es un momento también de oportunidad para el país, para todo el país, y de verdad agradecerles. Yo sí ya me empecé a emocionar un poquito más ahora que les decía que viendo las campañas, este, el mundial, yo lo que le puedo decir a quienes no lo han vivido, pues siempre es padre, ¿no? El ambiente en las calles, en los restaurantes, aunque no vayas al estadio, siempre es algo muy lindo vivirlo en tu país y ver este, a tu selección, pase lo que pase, ¿no? Siempre es muy lindo. Entonces, yo les quiero agradecer, no sé si tengan Dani un mensaje final, Omar un mensaje final, por favor. Omar, dale, con gusto. Muchas gracias. Pues, a disfrutar el mundial y yo creo que no perder la sensibilidad de que este mundial nos va a dejar muchas cosas más que solamente lo que pasa en el resultado de 90 minutos cuando ruede el balón. Sí, Gracias, de mi Omar, lado. Dani. Sí, también. Primero, Roxana, muchas gracias a vos. Y segundo, algunas preguntas también venían de ese lado, ¿no? De lo emocional y cómo eso realmente impacta en el consumo. Sabemos que la mayoría de nosotros vamos a estar consumiendo más solo por la emoción, ¿no? Y bueno, entonces primero disfrutarlo y segundo, desde el lado del negocio, ser comprometidos también con eso, ¿no? Pues les agradezco muchísimo nuevamente, Dani Omar. Gracias. Yo sé que Encantado. probablemente
tengan que desconectarse, tengan algunas otras reuniones. El equipo del consejo, nosotros nos quedamos con el equipo de CIMAT unos minutitos más en lo que van poniendo los correos. Les agradecemos mucho a los dos, de verdad, y bueno, estaremos seguramente platicando en unas semanas nuevamente. Muchas gracias, Dani y Omar. Gracias. Hasta luego. Encantado, gracias. Bye, bye. Gracias. Y gracias, amigas y amigos de los medios. Gracias por acompañarnos nuevamente. De verdad, se los agradecemos. Más tarde les haremos llegar el boletín de prensa. Gracias, equipo de CIMAT Consultores, equipo del Consejo de la Comunicación. Les haremos también llegar la grabación y las dos presentaciones. Si alguien quiere alguna entrevista o algo, por supuesto, podemos revisarlo con nuestros panelistas y con mucho gusto las gestionamos. Eduardo Tapia ya puso ahí sus datos. Gracias. Tengan un lindo día. Buen final de semana. Ceci, muchísimas gracias. Quedamos al pendiente para el ratito, nos escribimos. Sí, Rox, al contrario, con gusto. Gracias por todo. Gracias a todos. Bye. Bye. Gracias, Lalo.